revolviéndola. Es la número 1 del Toapa, la Popular FM. Cada uno sabe dónde le apriete el zapato. Oiga, 11 de la mañana con 23 minutos, continuamos aquí en el Revolviéndola en la Popular FM a través del 91.1 en Combarbalá. Recordarles también que podemos escuchar también en Salamanca a través del 102.7, 94.7 en Chillepín, en el 98.7 en Illapel y en el Balneario de los Vilos a través del 93.3. También nos puede escribir al WhatsApp más 569-39179676, solicitar su canción o mandar su saludo, promocionar su actividad de marzo. También nos puede escuchar a través de la señal online radiolapopular.cl, así que ahí tiene la opción de las 4 estaciones en internet también. Oiga, estamos con una visita, vamos a conversar de distintos temas. Estamos con don Arnoldo Villagrán. ¿Cómo está, don Arnoldo? Buenos días. ¿Cómo te va? Aquí estamos, don Arnoldo, vamos a hablar del clásico con Barbalino primero. Sí. Primero, ¿usted fue al clásico con Francisco, me imagino? Sí, no, y como dato anecdótico no he perdido ningún clásico. O sea, ¿ya? porque cuando trabajaba en Santiago a las 5 de la tarde el día viernes, como se hace siempre el día sábado, partía en mi cacharro y llegaba justo cuando empezaba la... ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo cierta autoridad en términos de opinar de los clásicos. ¿Ya? Y lo otro que es una voz autorizada, se puede decir. Claro, y fui presidente del Club Unión Juvenil 2 años. Ah, perfecto. Entonces más o menos conozco el manejo y todas las cosas. Don Arnoldo, hablemos un poquito de la historia del clásico. Ya va a cumplir el próximo año 80 años, si no me equivoco. ¿Cómo nace este tema del clásico? ¿Cómo se generan esta rivalidad también de los equipos, los loros con los juveniles? Mira, una historia bien repetida. O sea, primero se fundó el Club Los Loros. Ya. Un poco clasista el Club Los Loros, en términos de que lo dirigía un señor Pizarro Montenegro, ya, que estudiaba en el Barros Arana, donde era difícil acceder a la educación secundaria en ese tiempo. Ah, perfecto. Entonces él se juntó con un grupo de amigos de familias tradicionales con Barbalina, organizaron el Club Los Loros. Perfecto. Este club partió con una finalidad de andinismo, prácticamente acampar en el campo, recorrer algunos cerros con Barbalina. Ya. Se produjo algunos quiebres dentro de ellos y uno de los socios partió hacia crear el Unión Juvenil. Que la Unión Juvenil es una mezcla entre Unión Victoria, ya, que era otro club que había, y ellos formaron la Unión Juvenil. Siempre se señalaba como que era el club del pueblo, porque atraíamos mayor número de gente. Y eso parece que persiste todavía, porque las mejores niñas, las más pirulitas y los señores pertenecen a los loros, y el pueblo masivamente se nota en la galería, donde estamos todos los que somos pueblo y estudiantes pobres en un momento dado. Y partieron primero con partido de fútbol. Ya. Y después, cuando empezaron a llegar estudiantes, cuando tuvimos facilidad de llegar a centros de estudio, ahí la mayoría practicaba básquetbol. Y ahí se centró el básquetbol, los clásicos, el partido de básquetbol que se efectuaba en la antigua Escuela América, es una cancha de maicillo con unos tableros de madera que claro, se bamboleaban al son del viento, digamos. Y ahí partió el club y posteriormente a nivel universitario se hacía un clásico que todavía persiste, el clásico, pero no la obra, entre cuando jugaba fútbol la Católica con la Universidad de Chile. Y ahí se producía un clásico con una obra que en ese tiempo los que peinan carne en este momento se han acordado del Guatón Becker. Ya. El Guatón Becker, que era una eminencia en estos espectáculos. Y ahí se trajo nace de ahí, de los clásicos universitarios. Clásico universitario. Ah, perfecto. Y se adecuó a todo esto. Imagínate que se instalaba una caseta donde había locutores que leían los libretos y abajo la gente mímica nomás, gesticulaba. ¿No? Hacían toda la mímica ya. Claro, y los focos eran, si no eran tarros de Nescafé, eran unas de cartón con un poco de luz a foil, algo que podía reflejar. El problema radicaba cuando se cortaba la luz,
puta, seguía gesticulando el cañón abajo y el otro, Y- bueno, y enchufen no con tenía- el cable. Claro, porque era todo rudimentario, o sea, Exacto. no habían técnicos, electricistas, no había nada, todo, cada uno se la batía como podía. Pero era más rústico en esos tiempos. Claro, y ahí se fue gestionando, o sea, y dentro de las anécdotas que uno puede mencionar en el caso de la Unión Juvenil, uno de los clásicos llamados los dioses del Olimpo. Ya. Por supuesto, yo participé en eso. Por supuesto tenían que estar todos los dioses. Y dentro de los dioses había el dios Baco. Ya. El dios del vino. Claro, que el actor principal, que recuerdo el nombre de David Vara, que ahora su hijo es sonidista, Ujú. iluminador, se lo tomó muy en serio. Se to- Se tomó dos se- botellas se de vino. personificó o sea, se tomó el personaje así como de método. Claro, Todo de método. se mimetizó con el personaje. Que costó un mundo después sacarlo a la cancha, porque aparte de curado era porfiado. O sea, con todas las atribuciones del dios Baco. Claro, y yo era guardia Ya. de los dioses olímpicos. ¿Cómo lo sacaba? O sea, y él seguía gesticulando y seguía acabado el libreto. Ustedes creo que sacaron entre los dioses del Olimpo. Claro, Tienen que hacer reunión. entonces era complicado. Y hay varias anécdotas que podemos seguir comentando, porque en estos 80 clásicos, no, en realidad son menos clásicos, los Ajá. clásicos partieron después, o sea, porque los juveniles y los loros fueron de por allá de los años 40, Ya. 47, 40. Y los clásicos partieron como el año 50. Perfecto. Y resulta que hay anécdotas, como el hombre goma, que de repente salió un niño. No había lycra en esos tiempos, o sea, estamos hablando de 80 años atrás. No habían eso elasticado, sino que era de brin. Brin era un género que se utilizaba mucho y que le íbamos a mandar a confeccionar un traje de ese material, Claro. que no aguantó las contorsiones se colocaba una pierna arriba de la cabeza, otra pierna acá, hasta que de repente se escuchó un grito: niños, vengan a sacarme porque me acalambreo. Así que lo agarramos entre todos como una pelota que había, lo tiramos arriba de una camioneta y partimos al hospital. ¿No? Entonces hasta ahí llegó esa parte del circo de la Unión Juvenil. Mira, Porque qué había interesante. Y hay muchas anécdotas que podemos Sí. conversar. Oiga, esto lo que es llamativo del clásico es que tiene esta mezcla, ¿no es cierto? Cultural, deportiva, también este tema de los cheerleaders. Usted me dice que se gestaba la historia de como de las obras en base a lo que se hacían en los clásicos universitarios, que se hacían estas obras. Claro. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que llevan o cuál es cómo nace la idea de hacer el clásico, aparte de la idea del clásico universitario, cómo nace la idea, aparte de esta escena, porque nace esta rivalidad entre los clubes o a alguien se le ocurre y dice podríamos hacer alguna competencia? Mira, si básicamente, si nos remitimos a los años 50, 58, como siempre, no es primera vez que estamos abandonados. Claro. Se había acabado un momento dado la carretera panamericana que se llamaba, Ya. que es la donde pasaban los camiones por acá. Todo se empezó a pasar por la costa y con verdad quedó abandonado en el fondo. Entonces los estudiantes, tanto secundarios como universitarios que habían, que éramos muy pocos, cuando yo estudié en la universidad éramos 3 los que habíamos logrado llegar a la universidad. Llegamos aquí, ¿y qué hacemos en el verano? O sea, porque todos veníamos a ver a nuestros padres. Entonces, a alguien se le ocurrió fundar estos dos clubes. Yo tengo la lista de los primeros presidentes. Y bueno, hagamos algo. ¿No? Y habitualmente traíamos ideas desde afuera que habíamos visto. Ah, perfecto. Y esa idea era el clásico, El hagamos clásico. clásico. Ahora, el clásico no solamente tuvo una trayectoria de que partieron con libretos originales Ya. y se referían mucho a los temas locales. Ah, perfecto. Temas locales y lo que parecía, porque siempre han habido personajes, en cada pueblo hay personajes. Entonces se tomaba ese personaje y se tomaba la relación. Incluso de repente cuando se inauguró la cancha de aterrizaje nuestra de Shanghái, nosotros la tomamos como aeropuerto, donde llegaba para la vuelta al mundo en 80 días. Llegaban los... Entonces todo eso se confeccionaba el libreto.
se confeccionaron libretos sobre la historia del vals con Bárbara, que terminó toda la galería cantando el vals. Y justo Juvenil coincidió que había un circo y le contratamos la banda del circo. Entonces fue algo apoteósico. O sea, siempre han estado Todo. haciendo... Todo improvisado, todo pasar el clase, como todas las cosas, se quedaba todo botado y ahí había que recogerlo. Pero, y después se fue profesionalizando, ya vinieron las técnicas de grabación. Nosotros no teníamos grabadora, no teníamos equipo móvil, ninguno de los clubes tenía eso. ¿No? Claro. Cuando llega la tecnología se empieza a grabar temas, y la grabación se radiaba y los actores hacían la mímica. La mímica nomás. Ya fue un poco más... Claro, era más técnico, claro. pero resulta que de repente se grababa una cuestión española y claro, ya perdía en todo caso la magia que tenía. Claro, entonces, y siempre terminaba con un mensaje hacia el pueblo. Pero después se transformó en prioridad el partido de básquetbol. Pasó como en segundo plano ahora. Claro, el partido de básquetbol era importante, el que metía más sexto ganaba, que era lógico, con árbitros locales. Pero los árbitros locales de repente o eran juveniles o eran lordos, aquí no había ninguna tendencia. Claro, y se generaban problemas. Entonces, claro, se generaban problemas, incluso peleas. Y lo que obligó a traer árbitros afuera, hasta el día de hoy se traen árbitros afuera, que son más imparciales. Así que ahí ha tenido esta generación a través de los tiempos. Ahora que aglutina a la gente, los clubes se dieron una organización. Nosotros cuando estudiamos administración con otros personajes, se crearon departamentos. Y habitualmente los juveniles y los loros tenían un departamento de deporte, que se radicaba ahí, la responsabilidad del deportista, departamento social, que era el encargado de hacer los malones de esos tiempos, claro. Y departamento artístico, ¿no? Que era encargado de hacer todo lo que era obra. No sé si persiste esa historia, pero habitualmente todo era el liderazgo de una persona, digamos, que él hacía todo, participaba en el clásico, hacía todo. Hasta se estaba metía el sexto, la última sexta. Claro, entonces, por ejemplo, yo fui presidente con Enrique Ugalde, un escritor, con barbalino, y profesor de castellano, que estábamos de inspector en el Barro Sarana. Y ahí elaboramos el programa a efectuar en el verano, lo que nos significó tomarnos el club durante 2 años. Entonces cada uno era para el campo y yo era para la ciudad. Y desarrollamos varias cosas hasta llegar a comprar la sede, que actualmente el sitio, que después otro presidente lo construyó sin ningún conocimiento de arquitectura. O sea, los cabros cortaban los adobes, sentaban los adobes, y ahí después hubo que reforzar un poco, y ahí logramos la sede. En cambio, los loros, hubo un socio que redonó esos terrenos. Perfecto. De la cancha, y que ahora tiene una hermosa cancha y todas las cosas. Y así ha sido la historia, pero una vez se pretendió hacer algo durante el año. Durante el año, ¿ya? Sí, pero no, los clubes son de verano. Es en el verano donde se aglutina todo. En el año cuesta aglutinar a los socios antiguos. Oiga, y durante los años que se ha desarrollado el clásico, ¿cómo ha sido la pasión? Porque es muy pasional el tema de las barras, de la gente que está apoyando también a los equipos y todo. ¿Hay alguna anécdota también, no sé, de alguna pelea que se haya generado en algún tiempo? ¿O son distintas las peleas de ahora con las que se generan entonces de repente ahora? ¿Cómo ha sido esa evolución también en el tiempo? Sí, no. Antes era una falta de respeto tremendo. Yo recuerdo que los cestos eran unas barras metálicas donde soportaba el tablero, donde se tiraba la pelota. Y me acuerdo de 2 socios importantes, Cruz Loro, que llegaban copeteados, ¿no? Y se cobraban el cesto, y cuando había un tiro libre empezaban a mover el tablero. Entonces ahí se produjo un problema. Después se produjo una pelea entre los clubes, que se acabó el partido,
que uno de los jugadores salió arrancando por entre medio de todas las plateas donde estaban las viejitas, Ajá. porque habitualmente ellas nuestras madres. Claro. Salió rajado y en la noche, y como Cardenal lo tenía a tomar preso, no volvió nunca más porque era Yapel. En la misma noche partió Sí, una Yapel. Yapelina, ya. Entonces, hay anécdotas de esas tendencias, de esas peleas, Ajá. que la señora antigua empezaba los clásicos. Aparte que había elección de reina antes. Ah, ya incluía también elección Claro, reina. y resulta que se peleaba la señora. La familia Guzmán con la familia Díaz, que eran de la heladería, no se saludaban hasta que duraba por ahí como hasta junio la pelea. Ya se hacían amigas de nuevo. Ok. Entonces, porque todos participaban. Y como marcaba también el clásico también. Claro, y fuera de eso, que voy a que tú salías en la noche del clásico pelado el pueblo, o sea, Claro. los restaurantes, nada, porque todos participaban. Ahora, ¿por qué este fanatismo? Porque por ancho, por manga, más de alguno participó, o uno de los nietos actuales o hijos participó en un clásico. Entonces, ¿qué es ese recuerdo? Claro, se va traspasando de generación en Claro. generación. Yo me encuentro en estos veranos con varias personas que, hola, ¿cómo te va? Yo no me acuerdo quiénes son, Ya. porque la gente cambia. Me dice, si yo actué al lado tuyo en tal parte. Ah, ya, ya. Me acuerdo Aladino, una lámpara maravillosa. En realidad nos quedó como una tetera. Entonces, ¿cuál era la característica? Que el Aladino, el genio, estaba dentro de esta tetera, y cuando flotaba la tetera tenía que salir. Y para darle mayor realismo, nosotros teníamos estos cohetes, estos que se prenden, Ya, sus petardos. claro, y aparecía primero los cohetes, parecía tráfico de coca, ya aparecía, y después aparecía el genio. Ya, perfecto. El problema es que estábamos dos adentro, nos damos cuenta que esto tiraba chispa. Yo terminé con una camisa con más hoyo que otro, porque por tanto tirar esta cuestión se quemaba. Claro, claro. Pero el fanatismo siempre Siempre ha existido. Un fanatismo en cierta medida sano. Habían peleas, sí. Pero Pelea pero es como la cultura, como Claro. del folclore del clásico. Claro, y tú sabes que esto de las peleas ha ido trascendiendo en el tiempo. O sea, antes del 18 de septiembre, si no había una gran pelea, No era 18 de septiembre. claro, no era el 16 de septiembre. A mí me tocó ver a un señor que arrasando el poncho, literalmente. Y decía, bueno, ¿quién me pisa el poncho? Alguien se lo pisó y se armó la pelea. Claro. Porque le gustaba, hay gente que le gusta pelear. Sí, Ahora bueno, con pues la si anda, cultura, no. son bochincheros. Claro, bochinchero, tomo parte del trago y Claro, es claro. puro enemigo en todos los lados. Oiga, don Arnoldo, respecto a algo que es muy importante a lo largo de la historia es el recinto donde se jugaba. Este año por primera vez se juega en la Nueva Escuela América, en el gimnasio de la Nueva Escuela América. ¿Qué le pareció que se haya jugado ahí? ¿Cómo lo vio? También cómo lo vivió eso. Mira, mirándolo con ojos críticos, excelente local. Excelente local, cupo toda la gente que antes se quedaba afuera, pero hay varios errores. Primero, el audio, La acústica. la acústica. Sí, he escuchado acústica muchos comentarios sobre eso. No se escuchó mucho. La obra, no sabemos, según me decían, las obras tiraron un mensaje. Ya, Yo no escuché ningún mensaje. ya, Ahora, ¿por qué? Porque se colocaron, yo saqué la cuenta, habían 8 parlantes. ya. 8 parlantes, 1000 watts en la oreja, y tú sabes que el sonido viaja en distintas En direcciones, claro. direcciones, entonces de repente si chocan, se produce solamente un murmullo. Bueno, han dicho que el gimnasio no tiene muy buena acústica en realidad. Aparte que no tiene buena acústica, Ajá. entonces habría que ver, un momento dado se escuchó más claro cuando sacaron los parlantes arriba. Ya. Entonces la idea parece dejar parlante abajo. Parece que hay que hacer ahí un juego técnico para que se Claro, pueda hay que escuchar hacer bien. y fuera que, no sé por qué la mesa de audio la dejan en tonos agudos y graves. Ya. Entonces se escucha. No, hay que dar un poquito más, hay que saber manejarla. Saber nivelar los Claro, entonces ese es el principal problema. El otro problema que hubo en el mini clásico, que yo salí por la puerta de escape. ¿Ya? Para ver, porque tiene puerta de escape, Ajá. pero resulta que al llegar abajo, el portón estaba con llave. Estaba cerrado. Entonces, bueno, ¿Cómo cerrado. escapáis?
¿Para qué diablo tener una puerta de escape? Ujú. Entonces, esa es la falla. Ahora, lo otro que sí, lo que pasa en el Festival de la Canción de Viña. Ya. Una oportunidad me tocó, por invitación, ir al Festival de Viña cuando estaba en el canal de televisión. Y me tocó la quinta fila. Ya. ¿no? Porque de la cuarta para adelante están todos los figurones, los artistas, Y la cuarta fila estaba como a 100 metros del artista. Entonces no visualizaba bien al artista. Después, la tercera vez que fui, me coloqué un poco más atrás, tampoco vi a los artistas. Al final me fui a la galería, donde se pasaba re bien la galería. Pero no veía nada porque estaba viendo como a 100 metros o 200 metros de distancia al artista. Aquí pasó lo mismo, que yo me instalé en los últimos peldaños, en las últimas butacas de arriba, y tú no visualizas a los personajes que hay. Ya. ¿Te acuerdas la foto que sacó Francisco Villagrán? Estaban con una máscara muy bien hecha. Están bien caracterizados. Bien caracterizados, exactamente. Pero no se veían. Claro. Entonces, ahora donde amerita hacer lo que hizo Viña, colocar pantallas de televisión para que uno pueda visualizar el mensaje. Exactamente. Y lo otro es el decorado. Volvemos al decorado tradicional con las cajas de cartón que de repente te las chantan frente a la barra de los juveniles y los juveniles las chantan frente a la barra de los loros. Entonces uno ve puros cartones por detrás. Claro. Y verlo desarmar en terreno, también eso se coloca en una plataforma con ruedas. Y al momento de desarmar tú lo empujas a la rueda y lo tiras para... Pero son aspectos a mejorar en el sentido, Claro, pero en sí, en resumidas cuentas, la diferencia entre un recinto con el otro, ¿ahí cómo puede evaluarlo usted, don Arnoldo? No, estupendo. ¿Sí? Estupendo. Fíjate que hubo toda la gente. Ajá. Y hay factores que de repente atentan contra la seguridad. Por ejemplo, una señora que llega con una guagua en el coche y lo instaló justo en la pasada. Ah, claro, pues, entonces, son cosas más como de la cultura que tiene que ir aprendiendo también, porque también la gente recién está como ocupando el recinto también. Es distinto al de la ex Escuela América en todo sentido. Claro, ¿no? Y no corre el riesgo porque en algún momento dado esas tarimas que instalaban para la platea, hubo un momento dado que se dieron y se vinieron abajo varios. Claro. Entonces aquí no hay ninguna posibilidad de ese riesgo. Se subsanó el hecho de la escalera también, se señalizó bien los peldaños de la escalera. Pero estupendo la idea que tuvo el Queno, el presidente de los Loros, de colocar una pantalla afuera en el patio de comida. También fue, sí, muy bueno. Claro, se veía mejor la transmisión que el partido mismo, porque ya era más... que eso es lo que queremos obtener con las obras, que la obra se vea el personaje. Exactamente. Ahora, si hay una crítica que podemos hacer a la obra de los Loros sin pasionismo, es que era un diálogo muy largo. Ya. ¿no? Siempre con una obra tiene un ritmo alto y bajo para poder despertar a la gente. Claro. Igual como cuando uno hace clase. Yo tenía un profesor en la universidad que hacía clases, que yo tomé su modelo después. El compadre de repente levantaba el tono de la voz, pues todos despertábamos. ¿no? Entonces aquí también tiene que haber un ritmo. Tiene que haber un ritmo ahí para que la gente también esté atenta a todo. Claro, porque un monólogo de media hora... la gente se aburre. O que se ponga a filosofar, no. Pero como te digo, las intenciones fueron buenas. Lo que sí falta adecuarnos, tenemos que ir variando de este decorado, que tengamos acceso todo a ver el decorado, porque no me tapen. Exacto. Y la cultura misma de la gente, porque lo que está en las primeras butacas realmente se llenaron la parte delantera del niño, no dejaban ver nada. No dejaban ver. Pero es parte de lo que se puede mejorar. Claro, se puede mejorar, sí, eso es lo importante. Oiga, ¿qué le ha parecido el verano en Combarbalá? Tomándolo en cuenta respecto a las otras comunas de la región de Coquimbo que han hecho festivales, de todo tipo de actividades. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vivió? Pésimo. Desgraciadamente mi amiga no se adelantó a lo hecho, o el equipo que tiene no. Bueno, el equipo que tiene no es de aquí. Entonces, porque el centro de un pueblo
es la plaza, Claro. ¿no? Donde se junta, la plaza de armas que se llama. Entonces, por lo menos si yo voy a la plaza y no hay un espectáculo, toquen música, buena música, con un buen sistema de audio, como lo hizo un momento dado Valle. Valle tenía el sonido estereofónico de su tiempo y el FM. Ya. Entonces, envolvía en música. Entonces, música que se pudiera conversar también. Pues, Claro. porque realmente, como hay restaurantes que tú vas y no podés conversar porque tenía Claro, la música toda mil fuerte. watts de potencia en el oído. Sí, pues sí. Entonces, como te digo, desgraciadamente no estuvo a la altura de lo que... Bueno, por lo menos el cierre del verano se vio que fue mucha gente también a este tema de H. Bahía, Alegría. Ahí le ayuntaron. Ahí la ayuntaron. Ahí la ayuntaron. Hay que decir ahí que... Por ahí escuché, no sé, por ahí en otra radio diciendo que estaban pasados de moda, pero es que yo considero que H. Bahía uno no le tiene que tomar mirarlos por a huevo, porque estos fueron estrellas en México, pero así mundiales. Entonces, es como traer a un artista que fue consagrado, más o menos es como ese estilo, o sea, Claro. tampoco hay que de repente mirar en menos los artistas que se traen. Me imagino yo que también ahí hubo, no sé, se habla que hay poco recursos en el municipio y me parece que ahí por ahí está bien lo que se trajo. O sea, para la realidad de Combarbalá está bien. Ahora, el problema es que en comparación con otras comunas estamos muy atrás, lamentablemente. Sí. Es bastante válido tu comentario. El problema es que aquí, no sé, pues si influyó Milei, el presidente argentino, porque el no hay plata se repetía cada rato. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que desgraciadamente los artistas, cuando están en la cúspide, son caros. Los buenos son caros. Basta que uno cante en la Festival de la Canción de Viña, al otro día sube, triplica o que le pega con un tema y ya... Claro, pero aquí hemos tenido ya Vasconcelos, ha venido Kramer, ha venido también en su oportunidad, vino a probar la rutina el Jorge Ali, el cómico el argentino, ¿sí? El cómico argentino. Claro, pero se contrató justo en el momento dado que todavía no... Claro, que no estaba en el boom. Claro, él probó la rutina, claro, de sus antes chistes, de triunfar en Viña. Claro, después del triunfo de Viña no lo contratamos ni... No lo podíamos traer ni por si acaso. Claro, entonces ese es el manejo. Pero manejo. lo trajo Canela. ¿Ah? Lo trajo la municipal de Canela. Ahora para el Festival de Canela. O sea, tampoco está tan lejano. Claro. Pero nosotros estamos lejanos como comuna, me parece a mí, en comparación yo creo que con las otras comunas que sí tuvieron como veranos bien nutridos. Claro, y aquí lo que abunda, dicen, no daña, pero aquí daña. Porque al final los artistas locales terminaban cantándole a los pimientos. Claro. Porque no había nadie. Claro. O sea, yo creo que la buena difusión también. Una buena difusión y un buen programa hace que canten lo necesario y en el tiempo respectivo, porque la gente empieza a ir. Sí. Oiga, yo vi otra cosa que también puedo destacar, el tema cuando vino el doble de Camilo Sesto. También estuvo muy bueno. Estuvo bueno, sí, ¿no? Sí. No, esas cosas que se hicieron bien. A mí me parece que faltó, porque por ejemplo también se empezó 2 semanas tarde. Se podría haber programado de mejor forma el verano con 2 semanas de anticipación antes de finalizar el año. Quizás ahí podría haber sido un verano un poquito más llamativo. Hay cosas que sí estuvieron bien, como le digo yo, el cierre, algunas veladas, algunos bulevar, pero me parece que faltó un poquito más ahí, y que incluso también se descansó un poquito mucho en las organizaciones que generaron también, o las localidades que también hicieron sus actividades, sus eventos, y por ahí también se arrimaron a esos árboles. Pero a mí me parece que Raya para la Suma fue como ahí nomás, un 4, un 5 para el verano de Combarbalá. Sí, en realidad hubo factores que desgraciadamente la programación hay que tomarla. Claro, mucho más antes. Claro, y que sea más vendedora en términos, pero resulta que, por ejemplo, nos tocó con Francisco transmitir por Combarbalá Televisión el Festival de la Isla y el Festival también de la Cuadra. Claro. Y se nota el amateur. Claro. Bueno y rápido. ¿No? Lo justo y Lo necesario. justo y necesario, claro. Y como anécdota me tocó ver 2 rancheras
unas tremendas señoras cantándole que me quedó grande la yegua. Bueno, no sé si era autorreferente la cosa, pero le quedó grande la yegua a cualquiera. Oiga, don Arnoldo, cambiando un poquito de tema, me gustaría conversar un poquito de lo que también se planteó aquí en el Consejo Municipal respecto al tema del agua, a la escasez hídrica, a la crisis que tenemos, también respecto al embalse Valle Hermoso, con este compromiso que no se cumplió también con los derechos de agua. ¿Qué le parece cómo está esta situación? Ahí se habló mucho también de tratar de hablar, de dirigir los esfuerzos también en los embalses para Combarbalá. ¿Qué le parece esa situación, don Arnoldo? Mira, yo me alegro que se haya retomado este tema, porque, bueno, como dice el eslogan, agua es vida. Uh-huh. Y aquí necesitamos agua. Incluso necesitamos más agua porque las construcciones en Combarbalá están paradas porque la empresa de agua potable, EMOS, dice que no tiene agua para abastecer las nuevas poblaciones. Claro. Entonces, nos estamos quedando ya en el siglo XVIII, parece. ¿No? Entonces, qué bueno que hayan reactivado. Ahora, la duda que existe es la siguiente, o sea, en el caso de las 10 acciones de Valle Hermoso, ahí aclaró Sadi Guzmán, que es uno de los especialistas en este tema, de que no están pavimentados los accesos, la salida del agua. Ajá. Entonces, tirar agua por un camino de tierra no alcanza a llegar porque todo se chupa en la tierra. Se absorbe. Claro, segundo, no está regulado, porque los canales como el caso que yo conozco, el de Pueblo Hundido está todo pavimentado. Entonces no se evapora ningún tipo de agua. Incluso en un tiempo se empezó a entubar para que no se evapore el agua, porque ese es el agua. Y por cada hijuela hay una compuerta que se abre y se cierra, ¿no? Entonces todo eso no existe. O sea, incluso en sistemas de mejor distribución hay compuertas que son automáticas y controladas, porque de aquí depende del señor que distribuye el agua. De repente te echan más agua para uno y te roba para el compadre. Esa es la verdad. Entonces, por esa razón está estancado lo de Valle Hermoso. Amén de que parece que uno de los socios del tranque Valle Hermoso también echó pie atrás en el ofrecimiento de la dirección. Lo que tengo entendido que fue la alcaldesa con Leticia Ramírez y la otra agrupación que tiene de otra tendencia a reclamar esta situación. Pero hay falta que Obras Públicas se coloque con la canalización. De la canalización Claro. de la salida. Ahora, no sé qué es primero el huevo o la gallina, que entregue las acciones o canalicemos primero, ¿sí? Claro. Porque esa agua se va a perder. Ahora, que fue una ventaja, Valle Hermoso, tenemos que reconocer que fue ha sido un gran aporte. Porque las napas subterráneas se surtieron de agua del Valle Hermoso. Exacto. Como lo que pasa con Manquehue. Manquehue tiene pura agua subterránea, no tiene río, que son las filtraciones del tranque de Cogotí. Claro, que salen ganando ellos por allá. Claro, ahora referente al tema de activar los proyectos, tanto las trancas, de acuerdo a uno de los que intervienen, tiene la oposición plena de Ovalle. Claro. Las trancas no, y incluso hay oposición de la gente que vive cerca de las trancas, del sector de las trancas. O sea, tenemos nuestros propios destructores aquí. Claro. Y eso no creo que era frustrante. Incluso se removió mucho que se pagó a gente para que hicieran oposición, los canalistas de... Entonces, ¿qué va quedando en este momento? Murallas Viejas. Que está todo canalizado, pavimentado. ¿Ya? No habría ese problema. Claro. El problema es que ahí yo lo que veo es que voy a terminar de conversar con el administrador de Parral, que es uno de los integrantes de esto, qué unión hay entre los regantes, porque ahí hay dos canales importantes, que es el canal de Bellavista y el canal de la Colorada, que están pavimentados, y que se integre la gente, o sea, la gente que esté interesada y no claro. Porque la posición es re cómoda, o sea, yo me siento a esperar que los otros hagan algo. Ahora, todo es hacer algo también significa unos pesos, que ahí tiene que ir en ayuda
la municipalidad, porque hay que viajar a Santiago, hay que alojar en Santiago, hay que hacer varias cosas. Si no está financiado eso, nadie va a ir a gastar por gastarlo. Claro. Bueno, Oiga, yo sí. viví esa etapa con el Observatorio del Color Sur, que me salía de mi bolsillo todos los viajes que hacíamos a Serena. Claro. Después ni me invitaron. Oiga, don Arnoldo, ya en honor al tiempo le quiero agradecer la visita, una muy interesante conversación. Me gustaría invitarlo para una próxima oportunidad, porque también me gustaría que pudiéramos conversar de la historia de Combarbalá. Sí. Del origen del nombre de Combarbalá, para que también la gente pueda conocer de historia, ¿no es cierto?, de nuestra propia historia aquí Claro. en la comuna. Sí, no sé, en ese sentido no tengo problema. Yo siempre digo que, salvo este año, que yo parezco el 1 de noviembre, porque todos se acuerdan de los muertecitos el 1 de noviembre. Y a mí se acordaban de que yo escribí la historia con Combarbalá solamente en noviembre. Claro. O sea, todas las radios se peleaban porque yo fuera. Oye, para la chacra. Sí, no, ahora lo todo el año. estamos invitando en marzo. Así Claro, que ya no va a ser el 1 de noviembre. exactamente. Sí, encantado. Así que para que podamos hablar Encantado. de historia, de historia con Combarbalá, que usted me imagino que tiene mucho que contar, así que le quiero agradecer la visita a don Arnoldo y invitarlo para una próxima oportunidad. Sí, ningún problema. Y me encantó haber analizado el clásico. Qué bueno. Espero que sirva de ayuda. Exactamente. Bueno, vamos a seguir aquí con la música aquí en el Revolviendo la Popular. Le agradecemos a don Arnoldo, nos vemos en una próxima oportunidad. Y nosotros seguimos con la música y ya seguimos con más Revolviéndola aquí en la Popular FM.